Hoy día vamos a ver entonces lo que es Estado y derechos humanos. Y a ver, siempre cuando les salga esto de, DDHH, significa derechos humanos, ¿ya? Eso en su abreviatura. Por ejemplo, la D de derechos y la H de humanos. Y esa es una D porque es plural. Son dos D porque es plural, por eso se llama derechos humanos. Así que siempre que vean dd.hh quiere decir derechos humanos. ¿Ya? ¿Claro eso? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Porque, claro, cuando veamos más actividades o cuando lean el Power, yo no voy a escribir derechos humanos, voy a escribir dd.hh, que significa derechos humanos. Ya, entonces, como dice el título, dice Estado y Derechos Humanos, hoy día vamos a ver, comprender cuál es la labor del Estado para lo que son los derechos humanos. Y eso es muy importante porque tiene que ver mucho con la discusión que se está dando hoy en día. No sé si han visto las noticias o antes de las noticias, como a las 12:45 y a las 8:45 empieza eh, la franja del apruebo y del rechazo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día también tiene que ver con eso, ¿ya? Porque tiene que ver con los derechos. Ya, a ver, primero que todo, tenemos que ver quién protege nuestros derechos, ¿ya? Nosotros tenemos derechos, sabemos que tenemos derechos, pero alguien tiene que preocuparse de que esos derechos se cumplan. Y ahí vamos a encontrar la figura del Estado, ¿ya? Que es el Estado, es su principal deber, uno de los principales deberes del Estado, es asegurar y proteger lo que es, mediante las leyes, su accionar, que se protejan nuestros derechos personales, o principalmente todos nuestros derechos, perdón, humanos, ¿ya? Entonces, es la labor del Estado hacer eso, ¿ya? Entonces, una de las labores principales del Estado es que se cumplan los derechos de las personas, ¿ya? ¿Cómo? Mediante las leyes, mediante diferentes instituciones que va creando el Estado, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un derecho a la salud. ¿Cómo lo puede hacer cumplir el Estado? Mediante la implementación de hospitales. Entonces, el Estado pone hospitales para que se cumpla el derecho a la salud. ¿Cómo puede hacer cumplir el derecho a la educación? El Estado pone colegios para que se cumpla el derecho a la educación, ¿ya? Pero ahora vamos a ver algo más importante que tenemos que entender. ¿Qué es el Estado? ¿Ya? Porque estamos hablando mucho de Estado y tenemos que comprender primero qué es el Estado. Y eso tienen que entenderlo bien, porque desde ahora hasta cuarto medio van a escuchar mucho lo que es el Estado, el Estado, el Estado. Ya. A ver, primero tenemos que entender que el Estado es la forma, cómo se forma de organización política, cómo se va a organizar la sociedad, ¿ya? Política y jurídica, más que todo, ¿ya? Es una entidad, es decir, un ente que no necesariamente tiene cara, que está creada para gobernar una zona geográfica, ¿ya? Entonces, si nosotros vivimos en el país de Chile, esa zona geográfica, esa que está en Arica hasta Punta Arenas, ¿quién gobierna esa zona? Va a ser el Estado. ¿Ya? Eso tenemos que entender. El Estado es el que gobierna distintas zonas geográficas. Entonces, nosotros tenemos el país Chile como zona geográfica, ¿y quién va a mandar en Chile? El Estado chileno. El Estado chileno es el que gobierna Chile, ¿ya? Eso tenemos que tener un poquito claro. El Estado es más bien un poco, no tiene cara en sí, pero se compone de diferentes elementos. Para que pueda existir un Estado, tiene que primero que existir un territorio, ¿ya? Un territorio que el Estado pueda gobernar, ¿ya? Eso es lo principal. Otra cosa que tiene que tener población, porque tiene que haber gente que viva ahí, o mucho se le llama también, en vez de población, se le llama nación, que es la gente que viva en esa zona geográfica, ¿ya? Y que pueda formar también parte del Estado. Y lo otro que necesita un Estado es poder, o que se llama soberanía, que es poder controlar, um, poder mandar sobre ese territorio y sobre esa población, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo principal del Estado? Y esto lo tenemos que tener claro, es el bien común. Entonces, el Estado en sí es la organización política que finalmente va a buscar lo que es el bien común.
¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad, ¿ya? Y nosotros tenemos un Estado, que es el Estado de Chile. ¿Cuál es la principal función del Estado de Chile? Buscar el bien común de todos nosotros, ¿ya? Y mediante esto lo hace mediante instituciones que va a crear, leyes que se van a crear, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el Estado chileno, ¿ya? El ejemplo del Estado más cercano que tenemos nosotros. El Estado se va a componer principalmente eh, por instituciones y personas que participan en esas instituciones y también poderes del Estado. Por ejemplo, el poder ejecutivo, que son los presidentes, el presidente más que todo, el presidente y sus ministros, que es lo que se le llama gobierno muchas veces, eh, los juzgados, ¿dónde está el juzgado? Acá, los juzgados, los jueces van a ser parte del poder judicial, y el poder legislativo, que son los senadores y diputados, ya que hacen las leyes. También el Estado también va a tener muchas instituciones que van a ayudar de alguna forma al bien común. Por ejemplo, hospitales, ya, bomberos, carabineros, son diferentes instituciones que son parte del Estado, colegios que van a ser parte del Estado. ¿Y cuál es la función principal? Resguardar los derechos de las personas, apoyar al Estado en la función de alcanzar el bien común. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, si yo pregunto de nuevo, ¿cuál es la principal función del Estado? Tenemos que saber que es alcanzar el bien común mediante la creación de instituciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acuérdense que los derechos también, los derechos y los deberes, ¿cuál era la principal función? Poder vivir bien en sociedad, es decir, alcanzar el bien común. Entonces, es súper importante esto. ¿Ya? A ver, y cuando ya sabemos lo que es un Estado, entendiéndolo como la forma de organización, tenemos que entender lo que es un Estado de Derecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir prácticamente? Que el Estado está de alguna forma ordenado por leyes, ¿ya? Leyes que regulan la sociedad, ¿ya? Leyes que van a resguardar nuestros derechos, ¿ya? Entonces, para que exista un Estado de Derecho, tiene que haber siempre un respeto por los derechos humanos. Si no hay respeto por los derechos humanos, no puede existir un Estado de Derecho, ¿ya? Tiene que haber leyes. Súper importante que hayan leyes y una autoridad que se haga responsable por el actuar de las instituciones del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un hospital y el hospital le niega la atención a alguien y esa persona se muere o le pasa algo, ¿quién va a ser el responsable de la muerte de esa persona? ¿Quién puede ser el responsable si alguien se muere en un hospital? ¿Por qué? El, el culpable es el Estado. El Estado. Y después lo vamos a ver con casos muy importantes que han ocurrido, ¿ya? Porque el Estado era el que debería, de alguna forma, resguardar nuestro derecho a la salud mediante el hospital. Entonces hay una autoridad responsable de eso, ¿ya? Entonces, y aquí es con el caso de que se está hablando mucho hoy día. Los derechos humanos en sí están de alguna forma en todos los países protegidos mediante las constituciones, ¿ya? ¿Y qué es una constitución? Y como lo que hemos hablado, se ha hablado bastante hoy en día, la constitución es un acuerdo, ¿ya? De reglas de convivencia de la sociedad entre nosotros, es decir, usted, entre todos nosotros hacemos un acuerdo de convivencia y esto se integra a una ley principal que se llama la ley de la constitución, ¿ya? Principalmente, la constitución va a ser la ley que va a dar forma al Estado. Le va a decir al Estado qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros antes hablábamos de los reyes, ¿se acuerdan que los reyes podían hacer muchas cosas? Por ejemplo, abusar de su poder, ¿ya? Ahora no, con una constitución significa que el rey también tiene reglas que cumplir. Chile sí se rige por un Estado de Derecho, como dice el Emanuel ahí, ¿ya? Entonces, hay diferentes... la constitución es la ley principal del país. Entonces, por eso, ahora que se está hablando de constitución, se quiere decir, si se aprueba una nueva constitución o se rechaza una nueva constitución. Si se aprueba, se tiene que crear una nueva ley principal que le va a dar nueva forma al Estado. Pero
siempre en base a los derechos que Chile ha adquirido internacionalmente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile ha, de alguna forma, ha firmado diferentes tratados con otros países para respetar algunos derechos. ¿Ya? Entonces, como Chile firma esos tratados, tiene que hacerlos cumplir. Y aquí vamos a ver algunos tratados que son importantes. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1969. Entonces, Chile de alguna forma, se compromete a respetar los derechos civiles y políticos que están inscritos en ese pacto. ¿Ya? Por ejemplo, protocolo facultativo de la Convención contra Torturas y Tratos o Penas Crueles o Inhumanas o Degradantes. 2005. Chile firmó ese acuerdo, entonces tiene que respetar esos tratados. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, ya hagamos que se crea una nueva constitución, Chile, esos derechos ya están asegurados que se van a cumplir, porque Chile los ha firmado internacionalmente. ¿Ya? Y esos derechos nosotros también los tenemos, porque Chile los ha firmado y se ha comprometido de alguna forma a hacerlos cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, también otro tratado que ha firmado, Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. ¿Ya? Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos del niño que han hablado antes. Entonces Chile por lo menos ahí se compromete a respetar los derechos del niño. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no los cumple? Ahí es el problema que vamos a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es súper importante entender que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de que nuestros derechos sean de alguna forma respetados. ¿Ya? Es el deber del Estado hacer que nuestros derechos se respeten. ¿Ya? Ya. Entonces, la pregunta que yo le hago acá, ¿cuál es el deber del Estado? Que lo hemos repetido. ¿Pueden hablarlo por voz o por chat? Hacer valer los derechos. Hacer valer los derechos. ¿Qué dice? Como dice acá, asegurar y proteger mediante su accionar, es decir, mediante la creación de leyes, de diferentes instituciones, constituciones, el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, por ejemplo, está el derecho a la vida y el Estado tiene que hacer cumplir ese derecho. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, va a crear una ley que diga, si alguien mata a una persona, el Estado lo va a castigar. Entonces, si alguien mata a una persona, el Estado lo va a castigar, porque está haciendo valer los derechos. O, por ejemplo, si de alguna forma existe el derecho a propiedad, ya, Chile lo ha firmado internacionalmente. ¿Ya? Si dicen, alguien le roba algo a otra persona, ¿está bien o está mal? Mal. Ya, porque estaría rompiendo con lo que es el derecho a propiedad, bien, Cristóbal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para que nadie le robe a alguien? Tiene que crear una ley que castigue al que roba. Entonces, si alguien le roba algo a alguien, se va a la cárcel. O tiene que pagar una multa, no sé cuál será la ley. ¿Ya? Entonces, el Estado, mediante la creación de leyes, de alguna forma, va a evitar que se vulneren los derechos de las personas. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que ocurre. Cuando una persona, de alguna forma, va contra la ley, comete un delito. ¿Ya? Y tiene que cumplir diferentes cosas. Pero, ¿qué ocurre cuando es el Estado, la misma entidad que de alguna forma es la que regula nuestros derechos, la que debe proteger nuestros derechos, es el que no respeta nuestros derechos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Porque esto tenemos que entender. Porque el Estado tiene diferentes instituciones, diferentes organismos, diferentes personas que trabajan para el Estado. ¿Qué pasa cuando esas personas que trabajan para el Estado de alguna forma, no respetan los derechos de nuestros derechos? ¿Ya? Entonces dice, cuando el Estado
a través de uno de sus agentes, incumple sus obligaciones en un derecho humano, esto se considera una violación a los derechos humanos. Y ahí el responsable es el Estado. ¿Ya? Entonces, acá vamos al ejemplo claro. Si si una institución del Estado, puede ser ya, le roba una casa a alguien, y la institución es del Estado, el Estado es el que cometería la violación de los derechos humanos. Pero en cambio, si una persona común le roba a alguien, eso es un delito. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un caso que ha sonado mucho también en las noticias, que es el Estado el único que puede, de alguna forma, violar los derechos humanos. ¿Ya? Porque si lo hace una persona común y corriente, que no forma parte del Estado, sería un delito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un juez sanciona, hace un juicio mal, ¿ya? Por ejemplo, le niega, a ver, le niega, por ejemplo, a una persona poder trabajar, un juez, porque la persona es de otro color de piel. Esa persona, porque es parte del Estado, estaría cometiendo una violación a los derechos humanos. Pero si fuera, por ejemplo, una persona que no formara parte del Estado, por ejemplo, una persona que echa a una persona de su trabajo porque tiene otro color de piel, esa persona estaría cometiendo un delito. ¿Ya? Porque no forma parte del Estado, una persona de alguna forma común y corriente. ¿Ya? Pero cuando forma parte del Estado, se conoce como una violación de los derechos humanos. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Si vemos una violación, en el mundo de alguna forma hay cortes internacionales donde la persona puede ir y acusar al Estado o demandar al Estado por violación a los derechos humanos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos casos. Ya. Esto es importante que lo tengamos en claro, que van a ser casos específicos donde el Estado va a violar los derechos humanos de algunas personas. ¿Ya? Por ejemplo, hubo una película en 2001 que se prohibió exhibir, ¿ya? Que se llamaba La Última Tentación de Cristo. ¿Ya? Ese es lo que sucedió. Se prohibió exhibir una película. Y hubo una demanda por lo que es violación a los derechos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué derecho humano se violaba? La libertad de expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Reformar la Constitución y eliminar lo que se conoce como censura previa. Quiere decir que habían cosas que no se podían mostrar. Por ejemplo, esta película que no se pudo mostrar, principalmente porque hablaba mal de Cristo, porque había otra visión de Jesús, ¿ya? Entonces ahora eso violaba lo que era la libertad de expresión. Entonces se tuvo que hacer una reforma para evitar que eso sucediera. ¿Ya? Vamos a ver más casos. Ya. Humberto Palamara, ¿ya? Versus el Estado. Se le prohibió publicar un libro sobre sanciones militares contra, de alguna forma, contra los que eran autoridades armadas de Chile, las Fuerzas Armadas principalmente. Se le prohibió de alguna forma publicar ese libro, porque hablaba sobre algunas cosas que ocurrieron en dictadura militar. ¿Ya? Y principalmente, ¿qué derecho se violaba acá? La libertad de expresión y censura previa. ¿Ya? Entonces, como se violaba de alguna forma este derecho que se le había prohibido publicar un libro, y nosotros tenemos libertad de expresión, el Estado de alguna forma había cometido un delito, una violación a sus derechos, una violación a los derechos humanos de esa persona. Entonces, ¿qué pasó? El Estado le tuvo que pagar y no pudo evitar la publicación. ¿Ya? Entonces el Estado finalmente tuvo que publicar ese libro, porque era un derecho de él publicarlo, sobre todo lo que era la libertad de expresión. Caso 3, también un caso muy importante que existió en Chile, que era Claudio Reyes versus el Estado de Chile, ¿ya? Que principalmente este personaje era un ambientalista
que solicitaba información sobre, de alguna forma, un contrato con unas empresas forestales, ¿ya? Principalmente, de alguna forma, porque decía que esa empresa contaminaba mucho, ¿ya? Y quería saber si el contrato era legal o no, o qué había ocurrido en el contrato. Entonces, él quería, de alguna forma, saber por qué esta empresa contaminaba, si era todo legal o no. Y el Estado, de alguna forma, lo negó, de alguna forma no le dejó que él pudiera ver los contratos, saber si esto era legal o no. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Hubo una demanda, ¿ya? Principalmente por lo que es libertad de expresión y libertad de información también, ¿ya? Y finalmente, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Tuvo que crear una ley que es la conocida como ley de transparencia, ¿ya? Con el fin de evitar estos problemas donde se oculta información, para así que exista todo lo de legalidad o no. Otro caso importante es el caso de Karen Atala y de sus hijas contra el Estado de Chile, ¿ya? ¿Quién fue Karen Atala? Era una jueza, ¿ya? Que de alguna forma se le negó la tuición de sus hijos porque ella de alguna forma era homosexual y tenía una pareja mujer. Entonces, por esa razón, a ella se le negó de alguna forma la tuición de sus hijos. Creo que eran sus 2 hijas, principalmente. Es decir, el Estado, de alguna forma, le negó el cuidado de sus hijas porque ella era homosexual, porque tenía una pareja, Emma de Ramón se llama la hija. Entonces, el Estado no le dejó cuidar a sus hijas por la simple razón de que ella tenía una pareja mujer. ¿Ya? ¿Qué derechos hay ahí? Al derecho a la igualdad, primero que todo, y a la prohibición de discriminación. ¿Ya? Esos son 2 derechos que se violaron. También a la vida privada y el derecho a la familia. Otro derecho que se violó, garantías judiciales y protección judicial. Entonces se violaron muchos derechos a la vez, solo por el hecho de que ella era homosexual. ¿Ya? Se le negó, por ejemplo, el derecho a la familia a los niños, ¿ya? Porque se le prohibió estar con la mamá o de la tuición de la madre, ¿ya? Solo por el hecho de que vivía con una mujer. Entonces ese fue un caso muy importante que hasta el día de hoy es famoso, ¿ya? ¿Ya? De hecho, no ocurrió más este caso finalmente. A ver, ¿qué es lo que ocurrió finalmente? De alguna forma la Corte Suprema tuvo que de alguna forma dar una reparación psicológica para sus hijas y la madre. Y de alguna forma tuvo que acceder porque realmente lo que está sucediendo era una vulneración de sus derechos, ¿ya? Porque principalmente se le estaba discriminando. ¿Ya? El Estado el mismo, el juez que firmó la sentencia que ella no tenía la tuición, la estaba discriminando por el solo hecho de ser homosexual, no tener la misma orientación que era común en ese tiempo. ¿Ya? Entonces es muy de alguna forma, o era bien visto en ese tiempo. Entonces eso fue un problema que hasta el día de hoy es famoso. ¿Ya? Y también ella estaba de alguna forma emparejada con una historiadora también que era muy famosa, entonces fue un tema que se fue muy grande en ese tiempo, fue el 2012. ¿Ya? A ver, de Gracia Lucero también es otro tema muy importante, de alguna forma, que él fue una persona que fue torturada por el Estado de Chile y se le ocasionó, por mediante la tortura en el periodo de dictadura militar, de alguna forma una discapacidad. ¿Ya? ¿Qué ocurrió después cuando se volvió a la democracia? El Estado no investigó lo que había sucedido con él y ni sancionó a las personas que le habían causado eso. ¿Ya? Entonces el Estado no cumplió con su labor de reparación de alguna forma con él. ¿Ya? ¿Qué derecho se violó? Dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. ¿Ya? Hay que entender que en este periodo cuando ocurrió eso fue un periodo de dictadura. ¿Ya? Entonces, que el Estado también de alguna forma hizo la violación de los derechos de esta persona. ¿Ya? Que de alguna forma tuvo que hacer el Estado, reabrir la investigación y buscar a los culpables que habían de alguna forma torturado a esta persona. ¿Ya? Y tenía que darse un plazo. Y qué pasaba después, tenían que castigar a las personas
que habían de alguna forma actuado así contra él. Otro caso es el caso del móvil y el Estado chileno, que hasta el día de hoy no tiene una solución. Y hasta el día de hoy ha sido un problema, ¿ya? Que es principalmente el caso que ocurrió, que dos personas del mismo sexo se iban a casar y se rechazó esa petición, ¿ya? Se les negó la petición de contraer matrimonio. ¿Cuál es el derecho que se violó? El de la discriminación, ¿ya? Porque se está discriminando a una persona por el solo hecho de ser homosexual en ese caso, ¿ya? Porque no se les dejó de alguna forma casarse. También eso es una violación a sus derechos, ¿ya? ¿Qué hizo el Estado de Chile? Claro, esta es una demanda que hasta el día de hoy no ha tenido como una solución. ¿Qué es lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dijo que el Estado de Chile, de alguna forma, la obligación del Estado era legislar, es decir, crear leyes para solucionar este problema, ¿ya? Entonces, claro, hasta el día de hoy el Estado de Chile no ha avanzado, sí, en algunas cosas para solucionar este problema, como no me acuerdo, la unión civil, claro, así se llamaba, ha intentado avanzar, pero no ha podido solucionar realmente el problema de la vulneración de los derechos de estas personas, ¿ya? Principalmente de las personas homosexuales. Ese es un caso que hasta el día de hoy no ha tenido alguna solución. Y otro caso, que es un caso que hasta el día de hoy recién ya ha tenido una solución, que es el último que vamos a ver, que es el caso de Vinicio Antonio Poblete Vilches, ¿ya? Que era una persona que había ido al hospital, principalmente, el Sotero del Río, y ¿qué había ocurrido? Él entró, de alguna forma se sentía mal, los doctores lo examinaron y lo dieron de alta. Y esa persona murió, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, a él lo dieron de alta, de alguna forma, pero no se le informó a la familia los problemas que esa persona tenía, ¿vale? De inicio, de alguna forma. Entonces esa persona murió producto de que, claro, cuando le pidieron a la familia si lo daban de alta, la familia dijo que sí, pero la familia no tenía información que quizás si se iba a morir. Entonces, por ejemplo, si la familia hubiese tenido esa información, lo más probable es que no hubiese dejado que a él lo dieran de alta. Entonces ahí hay un error médico principalmente en el hospital, y el hospital era del Estado. Entonces, ¿qué hay aquí? Una violación a lo que es el derecho a la salud, ¿ya? Entonces aquí por este error que hubo, donde prácticamente, claro, los médicos se equivocaron, pero los médicos responden a un hospital que es un hospital del Estado, ¿ya? Y una negligencia por parte del personal de salud. Finalmente hubo una demanda a las Cortes Internacionales por violación de los derechos humanos de la persona que murió. Entonces la familia hizo una demanda, ¿ya? Finalmente, por lo que es violación al derecho de salud, porque no se le respetó su derecho a la salud. Y tampoco se les dijo a la familia lo que le iba a suceder. Entonces también tiene que ver con la información que se entregaba, ¿ya? La Corte, que dijo, concluyó de manera general que el Estado chileno es el responsable internacionalmente por falta de garantía de los derechos de salud. Entonces dijo, claro, el Estado chileno no está cumpliendo con darle salud a los chilenos. Él es el culpable de que existan violaciones al derecho de salud, ¿ya? A la dignidad de las personas, al acceso a información, dice también, ¿ya? En perjuicio del señor Poblete Vilches, ¿ya? En relación con las obligaciones de no discriminación. Entonces, de alguna forma, ¿qué ocurrió? También se le obligó al Estado a darle una indemnización a la familia, ¿ya? Porque el Estado finalmente es el que se tenía que hacer responsable de esto, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos visto que a la larga que la principal función del Estado es respetar y hacer que se cumplan nuestros derechos, pero también el Estado de alguna forma puede
vulnerar nuestros derechos. Y ahí es cuando existen lo que se conocen como las violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Cuando no el Estado es un delito común y corriente, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Lo que importa en esta clase, lo que hemos visto, es principalmente la labor del Estado, ¿ya? Sobre nuestros derechos. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos que sacar algo, perdón, era esto, no. Tenemos que sacar algo como, en general, que tenemos que recordar siempre, que es la labor del Estado es asegurar y proteger nuestros derechos, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la creación de leyes, instituciones. Por ejemplo, otro ejemplo que vamos a ver. ¿Qué hace el Estado para asegurar nuestra seguridad? ¿Qué institución crea? Vamos a ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué hace el Estado para que se respete nuestra seguridad? Nuestro derecho a vivir en un ambiente seguro, en un ambiente de paz. ¿Cuál puede ser? ¿Qué institución existe para mantener la seguridad de las personas? La Fuerza Armada. Ya, las Fuerzas Armadas por un lado, bien, que eso es para la paz y para la seguridad, por ejemplo, de que no nos asalten. ¿Qué institución crea? Están vestidos de verde siempre. Empieza con C. Carabineros. Carabinero en ese caso, claro. ¿Ya? Crea instituciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién se preocupa de que sean juzgados? Los jueces, ¿ya? Que van a formar parte del Estado. Por ejemplo, para investigar algo, crea la PDI. ¿Quién se preocupa de cómo el Estado garantiza nuestra salud? Mediante hospitales. ¿Ya? Entonces, mediante diferentes instituciones estatales se van a garantizar nuestros derechos. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros vimos en lo que es un Estado de Derecho. ¿Ya? Y aquí dice, qué importante en un Estado de Derecho, la ley, el respeto y garantía de los derechos humanos y autoridades responsables, ¿ya? O la responsabilidad de diferentes autoridades. ¿Ya? Entonces,